Sal de aquí, pagar las cuentas no te convierte en familia. Esas fueron las palabras exactas que mi propio hijo Diego me gritó en la reunión familiar de Navidad, delante de todos los parientes. Yo acababa de mencionar los $15,000 que gasté en él durante el último año, y su esposa Brenda se inclinó y me susurró al oído: «Solo tienes envidia de mi madre». Yo sonreí. Entonces que ellos paguen los $15,000. Esa noche, cerré todo. Por la mañana, policía, lágrimas, caos total. Me llamo Mónica, tengo 67 años, y esa noche de diciembre descubrí que para mi hijo yo no era su madre, sino un cajero automático con patas. 35 años sacrificándome, trabajando como empleada doméstica en 5 casas diferentes para mantenerlo después de que su padre muriera. Le pagué la universidad, su boda de lujo, le di el dinero para la entrada de su casa. Y así me lo pagó. Pero déjame contarte cómo empezó todo. Esa reunión familiar era en mi propia casa, la casita humilde donde crié a Diego con tanto amor. Yo había cocinado toda la tarde, tamales, relleno, ponche navideño. La mesa estaba puesta con mis mejores platos, esos que guardaba para ocasiones especiales. Había invitado a mis hermanas, a mis sobrinos. Quería que fuera una Navidad perfecta. Diego llegó tarde, como siempre, con su esposa Brenda. Ella es una mujer de 32 años que trabaja como secretaria, pero siempre se viste como si fuera millonaria. Esa noche llevaba un vestido verde muy elegante y joyas que sabía que no podía pagar con su sueldo. Entró a mi casa sin saludarme, revisando su teléfono como si fuera la dueña del lugar. Diego se sirvió un plato sin preguntarme cómo estaba, si necesitaba ayuda con algo. Nada. Se sentó y empezó a comer en silencio. Yo intenté hacer conversación, preguntarle por su trabajo, por sus planes para el año nuevo. Respuestas cortas, monosílabos, como si hablar conmigo fuera una molestia. Fue entonces cuando mencioné que había estado trabajando horas extras limpiando casas para juntar dinero para sus regalos de Navidad. Quería comprarles algo especial, mostrarles cuánto los amaba. Brenda levantó la vista del teléfono y me miró con un desprecio que nunca olvidaré. «Mónica, ya no eres joven. Deberías pensar en jubilarte en lugar de estar molestando a Diego con tus problemas de dinero». Molestando. Esa palabra se me clavó como un puñal en el pecho. Le expliqué que no era molestia, que era mi hijo y que siempre había trabajado para apoyarlo. Entonces Diego habló, y sus palabras me partieron el alma en pedazos. «Mamá, Brenda tiene razón. Tú siempre estás hablando de dinero, de lo que gastas en nosotros. Pareces obsesionada con recordarnos cuánto nos cuesta mantenerte cerca». ¿Mantenerme cerca? Yo era quien los mantenía a ellos. $15,000 había gastado solo ese año. Pagos de su carro, tarjetas de crédito, la cuota de su casa. Mi hermana Yolanda, que estaba sentada al lado, se quedó boquiabierta. Mis sobrinos dejaron de comer, sintiendo la tensión que llenaba el aire. Pero lo peor aún estaba por venir. Brenda se acercó a mí, y con una sonrisa venenosa me susurró lo suficientemente alto para que todos escucharan. «¿Sabes qué creo, Mónica? Que tienes envidia de mi madre Celia. Ella sí tiene dinero de verdad. Ella sí puede darnos cosas sin estar recordándonoslo cada 5 minutos. Tú solo das para manipular». El silencio fue sepulcral. Mis hermanas me miraban con lástima. Mis sobrinos no sabían dónde meterse. Diego no dijo nada. No me defendió. Se quedó ahí sentado, dejando que su esposa me humillara en mi propia casa, delante de mi propia familia. Sentí que el mundo se me venía encima. 35 años de sacrificios, de lavarme las manos hasta que sangraran fregando pisos ajenos, de comer frijoles para que él pudiera comer carne, de usar la misma ropa durante años para comprarle lo que necesitara. Todo eso reducido a manipulación, a chantaje emocional. Pero ahí no terminó la cosa. Diego finalmente abrió la boca, y lo que dijo fue el golpe final. «Mamá, tal vez Brenda tiene razón. Tal vez necesitas entender que pagar las cuentas no te convierte automáticamente en familia. La familia se gana con respeto, no con dinero. Sal de aquí», le dije entonces, con una calma que me sorprendió a mí misma. «Sal de mi casa ahora mismo». Diego se levantó de la mesa con esa arrogancia que yo no le había enseñado. Brenda lo siguió, pero antes de irse se volteó hacia mí con una sonrisa que me heló la sangre. «Gracias por aclararnos las cosas, Mónica.
Ahora sabemos exactamente qué lugar ocupas en nuestras vidas. La puerta se cerró con un golpe que resonó en toda la casa. Mis hermanas se quedaron en silencio. Mis sobrinos miraban sus platos. Yolanda fue la primera en hablar. Mónica, no puedes dejar que te traten así. Ese muchacho se olvidó de todo lo que hiciste por él. Pero yo ya no escuchaba. En mi mente se repetían una y otra vez las palabras de Diego: pagar las cuentas no te convierte en familia. Después de todo lo que había sacrificado, después de renunciar a mi propia vida para construir la suya, yo no era familia para él. Era solo una molestia, un estorbo que recordaba inconvenientemente cuánto costaba mantenerlo. Mi hermana Yolanda se acercó y me abrazó. Podía sentir su indignación, su rabia por lo que acababa de presenciar. Ese muchacho no tiene vergüenza. Mónica, después de todo lo que hiciste por él, trabajaste como una esclava para darle estudios, para que tuviera una vida mejor que la nuestra. Las lágrimas empezaron a brotar, pero no eran solo lágrimas de tristeza. Era humillación pura. Habían sido capaces de humillarme delante de toda mi familia, de reducir 35 años de sacrificios a simple manipulación. Yolanda siguió hablando, pero sus palabras me llegaban como ecos lejanos. ¿Te acuerdas cuando Diego era pequeño y se enfermó de neumonía? Tú trabajaste 3 empleos para pagar el hospital privado. ¿Y cuando quiso estudiar ingeniería? Vendiste hasta los aretes de tu boda para pagarle la universidad. Cada palabra de mi hermana era como un cuchillo que se clavaba más profundo. Porque tenía razón. Yo había vendido todo lo que tenía de valor para invertir en el futuro de Diego. Había renunciado a rehacer mi vida sentimental porque ningún hombre quería cargar con una mujer que tenía todas sus prioridades puestas en su hijo. Había vivido en la misma casita humilde durante 30 años porque cada peso extra se iba para Diego. Esa noche, después de que todos se fueron, me senté en mi cocina vacía y lloré como no había llorado desde que murió mi esposo. Pero entre las lágrimas, algo más crecía dentro de mí. Una rabia fría, calculada, que jamás había sentido antes. Porque Diego y Brenda no sabían algo muy importante. Algo que yo había guardado en secreto durante los últimos 6 meses. La señora Esperanza, una de las patronas para quien trabajé durante 30 años, había muerto en junio. En su testamento, me dejó $850,000. $850,000 que nadie sabía que yo tenía. Ni Diego, ni Brenda, ni siquiera mis hermanas. La señora Esperanza no tenía hijos, y en sus últimos años yo fui más que su empleada doméstica. Fui su compañía, su confidente, casi una hija para ella. Cuando el abogado Ezequiel me leyó el testamento, no podía creer lo que escuchaba. La señora Esperanza había dejado una carta explicando su decisión. Mónica fue la única persona que me cuidó con amor genuino, sin esperar nada a cambio. Merece vivir sus últimos años con dignidad y sin preocupaciones económicas. Durante 6 meses guardé ese secreto, sin saber qué hacer con tanto dinero. Pensé en contárselo a Diego, en ayudarlo a pagar completamente su casa, en asegurar su futuro. Pero algo me detuvo siempre. Una voz interior que me decía que esperara, que observara, que no me apresurara. Ahora entiendo por qué. Al día siguiente, desperté con una claridad mental que no había tenido en años. Me vestí con mi mejor ropa, esa falda gris que guardaba para ocasiones especiales, y salí de casa. Mi primera parada fue el banco donde tenía guardados los papeles de la herencia. Necesitaba organizar mis finanzas y planear muy bien mis siguientes movimientos. El gerente del banco, el señor Raúl, me recibió con una sonrisa. Él había manejado toda la transacción de la herencia y conocía mi situación perfectamente. Señora Mónica, ¿en qué puedo ayudarla hoy? Quiero cancelar todas las transferencias automáticas que tengo programadas para mi hijo Diego, le dije con voz firme. Todas. El pago de su casa, su carro, sus tarjetas de crédito. Todo. Raúl me miró sorprendido. Durante años él había procesado esas transferencias. Sabía que yo me quedaba prácticamente sin dinero cada mes para cubrir los gastos de Diego. Había visto cómo yo llegaba cada fin de mes con billetes arrugados, producto de mi trabajo como empleada doméstica, para asegurarme de que los pagos de mi hijo estuvieran cubiertos. ¿Está segura, señora Mónica? Son pagos importantes. La cuota de la casa, el préstamo del carro, 3 tarjetas de crédito diferentes. Hablamos de casi $3,000 mensuales. Completamente segura.
Y quiero que la cancelación sea efectiva inmediatamente. Firmé todos los papeles necesarios. Raúl me explicó que Diego recibiría notificaciones de todos los bancos y empresas informándole que los pagos habían sido suspendidos, que tendría aproximadamente una semana antes de que empezaran a cobrarle intereses moratorios. Una semana. Diego tendría una semana para darse cuenta de que su cajero automático había dejado de funcionar. Mi siguiente parada fue una boutique del centro, un lugar elegante donde nunca había entrado porque todo me parecía demasiado caro. Pero ese día era diferente. Tenía $850,000 en el banco y 35 años de sacrificios que recuperar. La vendedora, una mujer joven y elegante, me miró de arriba abajo cuando entré. Probablemente pensó que me había equivocado de tienda, que una empleada doméstica de 67 años no tenía nada que hacer ahí. ¿En qué puedo ayudarla?, me preguntó con una sonrisa forzada. Quiero un vestido, le dije. Algo elegante. Negro, porque voy a un funeral. No mentía. Iba al funeral de la Mónica sumisa, de la Mónica que se tragaba los desprecios, de la Mónica que creía que el amor se demostraba dejándose humillar. Esa Mónica había muerto la noche anterior en mi cocina. El vestido que elegí costaba más que mi sueldo de un mes como empleada doméstica. Negro, elegante, con un corte que me hacía ver como lo que ahora era, una mujer con poder. Me compré también zapatos de tacón, una cartera de cuero genuino, unos aretes de perlas. Salí de esa boutique sintiéndome como una persona completamente nueva. Esa tarde, mientras caminaba por el centro con mis compras, sonó mi teléfono. Era Diego. Por primera vez en años, él me estaba llamando a mí. Mamá, necesito hablar contigo. Ha pasado algo raro con los bancos. Su voz sonaba preocupada, confundida, casi desesperada. Yo sonreí mientras siguió hablando. Me llegaron como 10 notificaciones diferentes diciendo que se cancelaron pagos automáticos. Debe ser un error del sistema. Tú no cambiaste nada en tu cuenta, ¿verdad? Qué curioso, Diego, le respondí con la voz más dulce que pude. ¿Y esos pagos de qué eran? Ya sabes, mamá. Los de siempre. La casa, el carro, las tarjetas. Los pagos que tú nos ayudas a cubrir. Ahora él decía nos ayudas. Ya no era manipulación, ya no era obsesión con el dinero. Ahora era ayuda. Qué rápido cambian las palabras cuando se necesita algo. Diego, anoche tú y tu esposa me dejaron muy claro que pagar las cuentas no me convierte en familia. Así que decidí dejar de pagar cuentas. El silencio del otro lado del teléfono fue glorioso. Podía imaginar su cara, su pánico, su desesperación mientras procesaba lo que acababa de escuchar. Mamá, espera. No puedes hacer eso. Tengo compromisos, obligaciones. Si no pago la casa este mes, me van a cobrar intereses. El banco puede iniciar procesos de embargo. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo, Diego? Tú mismo dijiste que pagar cuentas no me hace familia. Entonces no soy responsable de las cuentas de alguien que no es mi familia. Pero mamá, yo no quise decir. ¿No quisiste decir qué? ¿Que soy un cajero automático? ¿Que estoy obsesionada con el dinero? ¿Que manipulo con mis pagos? Porque eso fue exactamente lo que dijiste. La voz de Diego empezó a quebrarse. Era la primera vez en años que lo escuchaba así, vulnerable, asustado. Pero ya era demasiado tarde para arrepentimientos. Mamá, por favor. Necesitamos hablar. Ven a casa, podemos arreglar esto. No, Diego. Tu casa es tu problema ahora. Yo tengo mis propios planes. Colgué el teléfono y lo apagué. Durante 35 años había estado disponible para las 24 horas del día. Eso también se había terminado. Esa misma tarde, tomé un taxi hasta el hotel más elegante de la ciudad. El Gran Plaza, un lugar donde solo había estado una vez, cuando llevé ropa limpia a una de mis patronas que se hospedaba ahí. Nunca imaginé que algún día yo sería la huésped. La recepcionista me miró extrañada cuando pedí la suite más cara disponible. Una mujer mayor, vestida con ropa sencilla, pidiendo hospedaje de lujo. Pero cuando saqué mi tarjeta de crédito nueva, la que el banco me había dado después de la herencia, su actitud cambió completamente. Será un placer hospedarla, señora Mónica. ¿Cuántas noches se quedará con nosotros? Una semana, para empezar.
La suite era más grande que toda mi casa. Tenía una sala, un dormitorio con una cama enorme, un baño con jacuzzi y una vista espectacular de la ciudad. Me senté en el sofá de cuero y por primera vez en décadas me permití respirar sin preocupaciones. Al día siguiente, mi teléfono empezó a sonar sin parar. Diego, Brenda, números desconocidos. Decidí encenderlos solo para escuchar los mensajes de voz. El primero era de Diego, y su desesperación era evidente. Mamá, por favor contesta. Brenda está muy preocupada. Dice que tal vez fuimos muy duros contigo. Podemos hablar, encontrar una solución. El segundo mensaje era de Brenda, y su tono había cambiado completamente. Ya no era la mujer arrogante de hace 2 días. Mónica, soy Brenda. Creo que hubo un malentendido. Diego me contó de los problemas con los bancos. Podemos sentarnos a conversar como familia. Como familia. Ahora que necesitaban dinero, yo volvía a ser familia. El tercer mensaje me sorprendió. Era de Celia, la madre de Brenda, la mujer rica que supuestamente me tenía envidia. Señora Mónica, habla Celia. Mi hija me contó lo que pasó. Me gustaría hablar con usted. Creo que podemos encontrar una solución que beneficie a todos. Beneficia a todos. Qué interesante. Cuando me humillaron, nadie pensó en beneficiarme a mí. Pero el cuarto mensaje fue el que más me divirtió. Era Diego otra vez, pero esta vez llorando. Mamá, no sé qué hacer. Brenda está furiosa, dice que es mi culpa. Su mamá está presionándola para que me deje si no resuelvo esto. Me van a quitar la casa, el carro, todo. Por favor, mamá. Sé que no me lo merezco, pero eres mi madre. No puedes abandonarme así. Ahora sí era su madre. Cuando todo se desmoronaba, cuando necesitaba ayuda desesperadamente, ahí sí recordaba que era su madre. Esa tarde decidí darme un lujo que jamás había tenido. Fui a un spa. Me hice masajes, tratamientos faciales, manicure, pedicure. Mientras las especialistas trabajaban, yo reflexionaba sobre mi nueva realidad. Por primera vez en 35 años, nadie dependía de mí. Nadie esperaba que yo resolviera sus problemas financieros. Al regresar al hotel, encontré al conserje esperándome con un sobre. Señora Mónica, un joven vino a dejarle esto. Dijo que era muy urgente. Era una carta de Diego, escrita a mano con esa letra que yo le había enseñado cuando era niño. Mamá, no sé si vas a leer esto, pero necesito intentarlo. Sé que me equivoqué. Sé que Brenda se equivocó. Estábamos estresados, con muchas presiones, y descargamos nuestra frustración contigo. Eso no tiene perdón. Pero mamá, soy tu hijo. El mismo niño que abrazabas cuando tenía pesadillas, el mismo que cuidaste cuando estaba enfermo. No puedes borrar todo eso por una discusión. Te necesito. Mamá. Te amo. Rompí la carta en pedazos pequeños y la tiré a la basura. Era fácil hablar de amor cuando se necesitaba dinero. ¿Dónde estaba ese amor cuando me humillaron delante de toda la familia? Al día siguiente, decidí hacer algo que Diego jamás esperaría. Fui a visitar a mi antigua patrona, la señora Carmen, una mujer mayor que siempre me había tratado con respeto. Ella se sorprendió de verme tan elegante, tan cambiada. Mónica, qué gusto verte. Te ves espléndida. ¿Cómo estás? Le conté toda la historia. Carmen me escuchó con atención, sin juzgar, sin tomar partido. Al final, me dijo algo que me marcó profundamente. Mónica, yo crié 3 hijos. Y te voy a decir algo que aprendí con los años. A veces, la mayor demostración de amor hacia un hijo es dejarlo caer. Dejarlo que aprenda lo que cuesta la vida cuando no tiene a mamá resolviéndole todo. Tenía razón. Durante 35 años yo había sido el colchón que amortiguaba todas las caídas de Diego. Nunca le había permitido enfrentar las consecuencias de sus decisiones. Nunca había aprendido el valor real del dinero porque siempre sabía que mamá estaría ahí para rescatarlo. Esa noche, en mi suite del hotel, tomé una decisión que cambiaría todo para siempre. Llamé al abogado Ezequiel, el mismo que había manejado la herencia de la señora Esperanza. Ezequiel, necesito consultarle algo. ¿Qué opciones legales tengo si alguien me ha difamado públicamente, me ha causado daño emocional deliberadamente? ¿Está pensando en demandar a alguien, señora Mónica?
Estoy pensando en protegerme y en asegurarme de que las personas que me han lastimado entiendan que sus acciones tienen consecuencias. Ezequiel me explicó las opciones: demanda por daños morales, por difamación, por daño psicológico. Todo documentado, todo legal, todo perfectamente justificado. ¿Tiene pruebas de lo que me cuenta? Sonreí. Porque lo que Diego y Brenda no sabían era que durante los últimos meses, cada vez que venían a casa, yo había grabado nuestras conversaciones. Tenía todas sus humillaciones, todos sus desprecios, todas sus palabras venenosas guardadas en mi teléfono. Ezequiel, tengo más pruebas de las que usted se imagina. Ezequiel revisó las grabaciones que le llevé a su oficina. Su expresión cambió completamente al escuchar las palabras de Diego y Brenda. Especialmente cuando llegó a la parte donde Brenda me susurraba sobre tener envidia de su madre, y Diego declarando que pagar cuentas no me convertía en familia. Señora Mónica, esto es más que suficiente para una demanda por daños morales. Las humillaciones fueron públicas, deliberadas, y causaron daño emocional documentable. Además, tenemos el agravante de que usted es una persona de la tercera edad, lo cual aumenta la gravedad del caso. Perfecto. Quiero que prepare todo. Pero antes, voy a darles una última oportunidad de disculparse públicamente. ¿Una última oportunidad? Sí. Quiero ver hasta dónde son capaces de llegar. Quiero que se retracten de todo, que me pidan perdón delante de la misma familia que presenció la humillación. Si no lo hacen, procederemos con la demanda. Ezequiel sonrió. Era un hombre mayor, con experiencia en casos familiares, y entendía perfectamente mi estrategia. Me parece una excelente idea. Mientras tanto, voy preparando toda la documentación legal. Salí de la oficina del abogado sintiéndome poderosa por primera vez en décadas. Había tomado control de mi vida, había dejado de ser víctima para convertirme en protagonista de mi propia historia. Esa tarde, decidí llamar a Diego. Contestó al primer timbre, como si hubiera estado esperando mi llamada desesperadamente. Mamá, por fin. Estaba muy preocupado. ¿Dónde estás? He ido a tu casa 3 veces y no estás. Estoy en un lugar donde puedo pensar con claridad, Diego. Lejos del ambiente tóxico donde me humillaron. Mamá, sobre eso. Brenda y yo hemos estado hablando. Creemos que todos nos exaltamos esa noche. Tal vez podríamos sentarnos a conversar. ¿Sentarnos a conversar? ¿Después de lo que me dijeron delante de toda la familia? ¿Después de reducir 35 años de sacrificios a simple manipulación? Mamá, por favor. Estamos pasando por un momento muy difícil. Los bancos ya empezaron a llamar. Si no pago esta semana, van a iniciar procesos de embargo. Ahora sí estás pasando por un momento difícil. Cuando me humillaste, yo no estaba pasando por nada difícil, ¿verdad? Diego suspiró del otro lado del teléfono. Podía sentir su frustración, su desesperación creciente. ¿Qué quieres que haga, mamá? ¿Qué necesitas para que podamos arreglar esto? Quiero que tú y Brenda organicen una reunión. La misma familia que presenció mi humillación. Quiero que se disculpen públicamente, que reconozcan todo lo que hicieron mal, que admitan que sus palabras fueron injustas y crueles. ¿Una reunión familiar para disculparnos? Exactamente. Y quiero que Celia también esté presente. La madre rica de Brenda, esa de quien supuestamente tengo envidia. Quiero conocerla personalmente. Mamá, no sé si Celia va a querer venir. Ella es muy ocupada. Diego, o hacen lo que les pido, o se las arreglan solos con sus problemas financieros. Ustedes decidieron que pagar cuentas no me hace familia. Perfecto. Entonces no tengo obligación familiar de ayudarlos. Está bien, está bien. Voy a organizar la reunión. ¿Cuándo? Mañana en la noche. En casa de mi hermana Yolanda. Terreno neutral. Y Diego, más les vale que vengan con una actitud completamente diferente. Colgué el teléfono y llamé inmediatamente a Yolanda para contarle el plan. Hermana, ¿podrías prestarnos tu casa mañana para una reunión familiar? Por supuesto, Mónica. Pero dime, ¿qué tienes planeado? Justicia. Yolanda. Simple justicia. Al día siguiente, me preparé como si fuera la batalla más importante de mi vida.
Me puse el vestido negro elegante que había comprado, los zapatos de tacón, los aretes de perlas. Me maquillé cuidadosamente y me peiné en el salón de belleza del hotel. Cuando me vi en el espejo, no reconocí a la mujer que me miraba. Era elegante, poderosa, segura de sí misma. Llegué a casa de Yolanda exactamente a la hora acordada. Mi hermana me recibió con los ojos muy abiertos. «Mónica, estás espectacular. ¿Qué te hiciste?» Me encontré a mí misma, hermana. Después de 67 años, finalmente me encontré. Diego llegó 15 minutos tarde, como siempre. Brenda venía con él, pero su actitud era completamente diferente. Nada de arrogancia, nada de superioridad. Parecía nerviosa, casi asustada. Y detrás de ellos venía una mujer que supuse era Celia. Celia era una mujer de unos 58 años, bien vestida pero no tanto como presumía Brenda. De hecho, su ropa se veía cara pero no nueva, como si hubiera sido comprada hace tiempo. Sus joyas también parecían auténticas pero gastadas. Había algo en ella que no cuadraba con la imagen de mujer millonaria que Brenda había pintado. «Mónica, mucho gusto. Soy Celia, la madre de Brenda. Lamento mucho lo que pasó la otra noche». Su tono era conciliador, casi servil. Nada que ver con la arrogancia que esperaba encontrar. Nos sentamos en la sala de Yolanda. Diego y Brenda en un sofá, Celia en una silla, yo en el sillón principal. Mi hermana se quedó de pie, como testigo silencioso de lo que estaba por suceder. «Bueno, me dijeron que querían disculparse», empecé con voz calmada. «Los escucho». Diego carraspeó, claramente incómodo. «Mamá, Brenda y yo hemos reflexionado mucho sobre lo que pasó. Nos damos cuenta de que nuestras palabras fueron muy duras, muy injustas. Tú has sido una madre extraordinaria, has sacrificado mucho por mí». Sus palabras sonaban ensayadas, vacías. No había emoción real, solo necesidad. Brenda tomó la palabra. «Mónica, yo también quiero disculparme. Estaba estresada esa noche, con muchas presiones del trabajo, y dije cosas que no debí decir. Tú eres una mujer admirable, trabajadora, y mereces respeto». Más palabras huecas. Podía ver en sus ojos que solo querían terminar con esa charada para volver a pedirme dinero. «¿Y usted, Celia, también se disculpa?», le pregunté directamente. Celia me miró sorprendida, como si no hubiera esperado ser incluida. «Bueno, la verdad es que no estuve presente esa noche, pero si mis comentarios a través de Brenda la ofendieron de alguna manera, por supuesto que me disculpo». «¿Sus comentarios a través de Brenda? ¿Se refiere a cuando su hija me dijo que tenía envidia de usted porque usted sí tiene dinero de verdad?». El silencio fue sepulcral. Celia se puso visiblemente nerviosa. Brenda la miró con pánico. Era evidente que había mentiras que estaban a punto de salir a la luz. «Bueno, eso debe haber sido un malentendido». Sonreí. Era el momento perfecto para la primera revelación. «Qué curioso, Celia, porque según mis investigaciones, usted no tiene tanto dinero como presume. De hecho, tengo entendido que está bastante endeudada». La cara de Celia se puso completamente pálida. Brenda la miró con horror, como si acabara de descubrir que toda su vida había sido una mentira. Diego no entendía nada, pero podía sentir la tensión que llenaba la habitación. «¿Investigaciones?», balbuceó Celia. «No sé de qué me habla». Saqué una carpeta que había traído conmigo. Ezequiel había sido muy eficiente en conseguir información. Celia Ramírez, 58 años, divorciada hace 3 años. Su exesposo se quedó con la mayoría de los bienes en el divorcio porque descubrió que usted había estado gastando compulsivamente y ocultando deudas. Actualmente debe $200,000 entre tarjetas de crédito, préstamos personales y un crédito hipotecario que está en mora. El silencio era tan espeso que se podía cortar con un cuchillo. Brenda miraba a su madre como si fuera la primera vez que la veía en su vida. «Mamá, ¿es cierto eso?», susurró Brenda. Celia intentó recuperar la compostura, pero su voz tembló al hablar. Esos son asuntos privados. No tiene derecho a investigar mi vida personal. Tengo todo el derecho cuando usted permite que su hija me humille usando su supuesta riqueza como excusa. Cuando me dice que tengo envidia de su dinero,
cuando en realidad usted no tiene ni para pagar sus propias deudas. Diego finalmente habló, con voz confundida. Brenda, no entiendo. Siempre dijiste que tu mamá era millonaria, que tenía propiedades, inversiones. Brenda no podía ni hablar. Las lágrimas empezaron a rodar por sus mejillas mientras la verdad se desmoronaba frente a todos. Continué leyendo el reporte. Es más, Celia trabaja como vendedora en una tienda departamental, con un sueldo que apenas le alcanza para pagar el alquiler de su apartamento. Las joyas que usa son imitaciones compradas en tiendas de segunda mano. El carro que maneja está a punto de ser embargado. Ya basta, gritó Celia, perdiendo completamente la compostura. No tiene derecho a exponer mi vida así. ¿No tengo derecho? ¿Cómo usted no tuvo derecho de permitir que su hija me humillara basándose en mentiras? ¿Cómo no tuvo derecho de hacerme sentir inferior por no tener su supuesto dinero? Brenda finalmente encontró su voz, pero era apenas un susurro quebrado. Mamá, ¿por qué me mentiste? ¿Por qué me hiciste creer que éramos ricas? Celia se derrumbó completamente. Las lágrimas corrían por su rostro mientras la verdad salía a borbotones. Porque quería que te sintieras orgullosa de mí. Porque cuando tu papá me dejó, me quedé con nada. Perdí la casa, los carros, todo. Pero no quería que supieras que tu madre era una fracasada. El llanto de Celia llenó la habitación. Brenda la miraba con una mezcla de horror y compasión, mientras Diego trataba de procesar toda la información. Así que cuando Brenda me dijo que yo tenía envidia de su madre rica, continuó, en realidad estaba defendiendo a una mujer que está más endeudada que yo jamás estuve. ¡Qué irónico! Diego finalmente reaccionó, volteándose hacia Brenda con furia. ¿Me estás diciendo que humillamos a mi madre basándonos en mentiras? ¿Que tu familia rica que tanto presumías no existe? Yo no sabía. Gritó Brenda. Mi madre me mintió toda la vida. Pero eso no justifica lo que me hicieron. Interrumpí. Mintieran o no sobre su situación financiera, el desprecio era real. Las humillaciones eran reales. El dolor que me causaron era real. Me levanté del sillón y caminé hacia Diego. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto, hijo? Que mientras ustedes se creían superiores a mí, mientras me trataban como un estorbo, yo tenía $850,000 en el banco. Las 3 personas frente a mí se quedaron petrificadas. Diego abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Brenda dejó de llorar de la impresión. Celia levantó la cabeza lentamente. ¿Qué dijiste? Murmuró Diego. $850,000. Una herencia que recibí hace 6 meses de la señora Esperanza, para quien trabajé durante 30 años. Dinero que pensé usar para asegurar tu futuro, Diego. Dinero que iba a invertir en una casa más grande para toda la familia. Saqué mi estado de cuenta bancario y se lo mostré. Sus ojos se abrieron como platos al ver la cifra. Imposible, susurró Brenda. Muy posible. Resulta que la empleada doméstica que tanto despreciaban es más rica que toda su familia junta. La mujer que supuestamente tenía envidia de la pobreza disfrazada de Celia, en realidad podría comprar y vender todo lo que ellas poseen 10 veces. Diego se puso de pie bruscamente. Mamá, ¿por qué no nos dijiste? ¿Por qué guardaste el secreto? Porque quería ver quiénes eran ustedes realmente cuando pensaban que no tenían nada que ofrecerles. Quería ver si me respetaban como persona o solo como fuente de dinero. La respuesta quedó muy clara esa noche de Navidad. Continuó. Cuando pensaron que yo era solo una empleada doméstica pobre, me trataron como basura. Me humillaron, me despreciaron, me dijeron que pagar cuentas no me hacía familia. Celia finalmente habló, con voz temblorosa. Señora Mónica, si hubiéramos sabido. ¿Qué? ¿Me habrían tratado mejor? ¿Habrían fingido respeto por mi dinero? Eso es exactamente el problema. El respeto no debería depender de cuánto dinero tenga alguien en el banco. Yolanda, que había permanecido callada todo este tiempo, finalmente habló. Mónica tiene razón. Yo vi cómo la trataron esa noche. Fue cruel, injusto y doloroso de presenciar. Diego se acercó a mí, con lágrimas en los ojos. Mamá, cometí un error terrible. No sabía, no pensé, no medí mis palabras. Pero soy tu hijo, tienes que perdonarme. ¿Tengo que perdonarte? ¿Por qué? ¿Porque ahora sabes que tengo dinero?
¿Porque ahora me necesitas más que nunca? No, mamá. Porque te amo. Porque eres mi madre y me equivoqué. Si me amas, Diego, ¿por qué me trataste así cuando pensabas que no tenía nada que darte? ¿Dónde estaba ese amor cuando me humillaste delante de toda la familia? No pude responder porque no tenía respuesta válida. La verdad era evidente, su amor estaba condicionado a mi utilidad financiera. Brenda se acercó también, completamente destrozada. Mónica, sé que no tengo perdón. Sé que lo que hice fue imperdonable. Pero por favor, dame una oportunidad de enmendarlo. ¿Cómo planeas enmendarlo, Brenda? ¿Devolviendo mi dignidad? ¿Borrando la humillación pública? ¿Sanando las heridas emocionales que me causaste? No pudo responder porque sabía que algunas cosas no se pueden deshacer. Miré a los tres, tan vulnerables ahora, tan diferentes a la noche de Navidad cuando se sentían superiores a mí. Ahora van a experimentar algo que yo viví durante 35 años, la incertidumbre económica. Van a saber lo que se siente no tener a alguien que resuelva sus problemas financieros. Van a aprender el valor real del dinero. ¿Qué quieres decir?, preguntó Diego, aunque ya sabía la respuesta. Que van a enfrentar sus deudas solos. Que van a aprender a vivir sin el cajero automático que tanto despreciaron. Pero mamá, balbuceó Diego, no puedo perder la casa. Brenda perdería su trabajo si quedamos en la calle. Tenemos una vida construida. ¿Una vida construida? ¿Con mi dinero? ¿Con mis sacrificios? Esa no es tu vida, Diego. Es la vida que yo te regalé mientras tú me despreciabas por dártela. Brenda se tiró de rodillas frente a mí, llorando desconsoladamente. Por favor, Mónica. Sé que no me lo merezco, pero te suplico. Podemos cambiar, podemos ser diferentes. Dame una oportunidad de demostrarte que puedo ser la nuera que mereces. Ya tuviste 32 años para ser la nuera que yo merecía, Brenda. Elegiste ser cruel, despectiva y abusiva. Esas decisiones tienen consecuencias. Celia también se acercó, con desesperación en la voz. Señora Mónica, yo acepto toda la responsabilidad. Fue mi culpa llenar la cabeza de Brenda con mentiras sobre mi situación. Pero por favor, no castigue a mi hija por mis errores. Su hija es una adulta de 32 años, Celia. Ella eligió humillarme basándose en información falsa que nunca se molestó en verificar. Eligió tratarme como basura porque creía que podía hacerlo sin consecuencias. Me dirigí hacia la puerta, pero antes de salir, me volteé para enfrentarlos una última vez. Durante 6 meses guardé el secreto de mi herencia, esperando el momento adecuado para contárselos. Pensé hacerlo en Navidad. Pensé que sería un regalo perfecto para toda la familia. Pero ustedes me demostraron quiénes eran realmente antes de que pudiera hacerlo. Diego se levantó bruscamente. Entonces todo esto es una venganza. Nos tendiste una trampa. ¿Una trampa? No, Diego. Una trampa hubiera sido fingir pobreza para probarlos. Yo simplemente no mencioné mi buena fortuna. Ustedes eligieron tratarme mal sin ninguna provocación de mi parte. Pero somos familia, gritó con desesperación. ¿Familia? Tú mismo dijiste que pagar cuentas no me convierte en familia. Aplicemos esa lógica. Humillar, despreciar y maltratar tampoco los convierte en familia a ustedes. Salí de la casa de Yolanda sintiéndome liberada, pero también agotada emocionalmente. El taxi me esperaba afuera para llevarme de vuelta al hotel. Durante el trayecto, reflexioné sobre lo que acababa de suceder. Había expuesto todas las mentiras, había revelado mi verdadera situación, pero sabía que esto era solo el comienzo. Al llegar al hotel, encontré múltiples mensajes en mi teléfono. Diego había llamado 20 veces en los últimos 30 minutos. Brenda había enviado mensajes de texto desesperados. Incluso Celia había conseguido mi número de alguna manera y me había dejado mensajes de voz suplicantes. Decidí escuchar solo uno de los mensajes de Diego. Mamá, por favor no hagas esto. Sé que nos equivocamos, sé que fuimos crueles contigo. Pero somos tu familia, somos lo único que tienes en este mundo. Sin nosotros vas a estar sola para siempre. ¿Es eso lo que quieres? ¿Estar sola con tu dinero? Sus palabras me enfurecieron más que todos los insultos de la noche de Navidad. Ahora resultaba que yo los necesitaba a ellos,
que sin ellos estaría sola para siempre. La misma manipulación emocional de siempre, pero ahora con desesperación añadida. Llamé inmediatamente a Ezequiel. Abogado, proceda con la demanda. Esta misma noche quiero que presente todos los documentos. ¿Está segura, señora Mónica? Una vez que iniciemos el proceso legal, no hay vuelta atrás. Completamente segura. Quiero que demande por daños morales, difamación y daño psicológico. Tengo las grabaciones, tengo testigos, tengo todo lo que necesita. Perfecto. Mañana mismo presentaré la demanda. ¿Qué cantidad considera apropiada? $100,000. Y quiero que sea público. Quiero que toda la ciudad sepa lo que me hicieron. Al día siguiente, la demanda era la comidilla de todo el vecindario. El abogado había contactado a un periodista local, y la historia de la empleada doméstica millonaria que demandó a su hijo ingrato se extendió como pólvora. Mi teléfono no paraba de sonar. Números desconocidos, reporteros queriendo entrevistas, vecinos curiosos. Pero las llamadas que más me dolían eran las de Diego, cada vez más desesperadas, cada vez más suplicantes. Decidí contestar una de sus llamadas, la 10ª del día. Mamá, por favor detén esto. La demanda salió en el periódico. Todo el mundo está hablando de nosotros. Brenda perdió su trabajo, la echaron por el escándalo. Los vecinos nos señalan en la calle. ¿Y cómo crees que me sentí yo cuando me humillaron delante de toda la familia? ¿Cómo crees que me sentí cuando me trataron como basura? Pero mamá, esto es demasiado. Una cosa es que nos deje sin dinero, pero arruinar nuestras reputaciones, nuestros trabajos, nuestras vidas. Una cosa es cometer un error, Diego. Otra cosa es humillar deliberadamente a tu madre durante años y luego esperar que no haya consecuencias. No fueron años. Fue una noche. ¿Una noche? ¿En serio crees que todo empezó esa noche de Navidad? ¿Cuántas veces Brenda me trató con desprecio? ¿Cuántas veces me hiciste sentir que era una carga? ¿Cuántas veces ignoraron mis sentimientos? Diego se quedó callado porque sabía que tenía razón. Los desprecios habían sido constantes, graduales, sistemáticos. La noche de Navidad había sido solo la gota que derramó el vaso. Mamá, está bien. Acepto que fuimos crueles. Acepto que te lastimamos. Pero ¿cuál es tu plan? ¿Destruirnos completamente? Mi plan es que aprendan que las acciones tienen consecuencias. Que el respeto se gana, no se compra. Que tratar mal a las personas, especialmente a tu madre, no es algo que se pueda hacer sin enfrentar las consecuencias. ¿Y después qué? Cuando hayamos perdido todo, cuando estemos en la calle, cuando Brenda y yo nos hayamos divorciado porque no pudimos soportar la presión, ¿qué vas a ganar con eso? Voy a ganar mi dignidad de vuelta. Voy a ganar la paz mental de saber que no permití que me siguieran tratando como basura. Esa tarde, mientras tomaba té en la terraza de mi suite, reflexioné sobre las palabras de Diego. ¿Qué iba a ganar realmente con todo esto? ¿La venganza me iba a devolver los 35 años de sacrificios? ¿Me iba a curar las heridas emocionales? Pero entonces recordé la cara de Brenda cuando me susurró que tenía envidia de su madre. Recordé la frialdad en los ojos de Diego cuando me dijo que pagar cuentas no me convertía en familia. Recordé la humillación pública, la risa cruel, el desprecio absoluto. No, esto no era solo venganza. Esto era justicia. Esto era poner límites después de una vida entera sin ponerlos. Esto era enseñarles que hasta la paciencia infinita de una madre tiene un punto de quiebre. Esa noche, tomé una decisión que cambiaría el rumbo de toda esta historia. Iba a hacer algo que Diego jamás esperaría, algo que lo golpearía donde más le doliera, en su orgullo público. Al día siguiente, me desperté con una idea que me llenó de una energía que no había sentido en años. Si Diego quería jugar sucio, si quería manipular la situación a su favor, yo le iba a enseñar lo que significaba realmente tener poder. Llamé a Ezequiel y le pedí que organizara una conferencia de prensa. Quería contar mi historia públicamente, con todos los detalles, todas las pruebas, todas las grabaciones. Si la historia ya había salido en el periódico local, mejor que la gente escuchara mi versión completa. Señora Mónica, ¿está segura de que quiere exponerse tanto públicamente? Ezequiel, durante 67 años he vivido en las sombras, trabajando en silencio, aguantando humillaciones en privado.
Es hora de que el mundo sepa quién soy realmente. La conferencia de prensa se organizó para el viernes en la tarde, en el salón principal del hotel donde me hospedaba. Ezequiel contactó a varios medios locales y algunos nacionales. La historia había despertado curiosidad: una empleada doméstica millonaria que demandaba a su propio hijo por maltrato emocional. Mientras tanto, Diego había comenzado una campaña desesperada para limpiar su imagen. Había creado perfiles en redes sociales contando su versión de los hechos, presentándome como una madre vengativa y manipuladora que estaba destruyendo a su familia por un malentendido. Sus publicaciones decían cosas como: mi madre nos está castigando por una discusión familiar normal. Nos quitó todo apoyo económico de la noche a la mañana, y ahora nos está demandando por $100,000. ¿Es esto lo que hace una madre amorosa? Los comentarios estaban divididos. Algunos lo apoyaban, diciendo que yo era una madre tóxica. Otros lo criticaban, especialmente cuando empezaron a circular rumores sobre los detalles de lo que realmente había pasado esa noche de Navidad. Pero lo que más me molestó fue ver que Brenda también había comenzado a publicar en sus redes. Había subido fotos de ella llorando, con mensajes como: perdí mi trabajo por un malentendido familiar. Mi suegra decidió arruinar nuestras vidas porque tuvimos una discusión. ¿Dónde está la compasión cristiana? Compasión cristiana. Después de humillarme públicamente, ahora hablaba de compasión cristiana. El jueves en la noche, un día antes de mi conferencia de prensa, Diego hizo algo que jamás pensé que haría. Creó una transmisión en vivo en Facebook para contar la verdad sobre lo que estaba pasando. Me enteré porque mi hermana Yolanda me llamó alterada. Mónica, Diego está transmitiendo en vivo. Está diciendo cosas terribles sobre ti. Dice que te volviste loca con el dinero, que siempre fuiste manipuladora, que estás vengándote porque él se casó. Encendí mi computadora y entré a su transmisión. Había más de 500 personas viendo. Diego estaba en su sala, con Brenda a su lado llorando, interpretando el papel de víctimas perfectas. Mi madre recibió una herencia hace 6 meses y no nos dijo nada, estaba diciendo Diego. Luego, cuando tuvimos una pequeña discusión familiar en Navidad, decidió castigarnos quitándonos todo el apoyo económico que nos daba. Ahora perdimos la casa, Brenda perdió su trabajo, y ella nos está demandando por $100,000. Los comentarios en vivo eran una mezcla de apoyo y críticas. Algunos decían: tu madre te mantuvo durante años, deberías estar agradecido. Otros comentaban: una madre no debería abandonar a sus hijos así. Pero lo que más me enfureció fue cuando Diego comenzó a llorar en cámara. Yo solo quiero que mi madre vuelva. Sé que cometimos errores, pero ella era todo lo que teníamos. Ahora está viviendo en un hotel de lujo mientras nosotros nos quedamos sin nada. ¿Es eso justo? Brenda tomó la palabra, secándose las lágrimas teatralmente. Mónica siempre fue controladora con el dinero. Siempre nos recordaba cuánto gastaba en nosotros. Esa noche de Navidad, cuando le dijimos que eso nos molestaba, ella explotó. Nos echó de su casa y al día siguiente canceló todos nuestros pagos. Mentirosa. Grité a la pantalla. Estaban tergiversando completamente lo que había pasado. Vi que los comentarios se empezaban a cambiar de tono. Más gente comenzaba a apoyarlos, a verlos como víctimas de una madre cruel y vengativa. Diego era muy inteligente manipulando las emociones de la gente. Solo queremos que nuestra familia se reconcilie, continuó Diego. Queremos sentarnos a hablar, pedir perdón apropiadamente y encontrar una solución. Pero ella se niega a vernos. Nos bloqueó de todos lados. En ese momento, tomé una decisión que cambiaría todo. Me creé una cuenta nueva en Facebook y entré a la transmisión en vivo. Escribí en los comentarios: hola Diego, soy tu madre. Veo que estás contando tu versión de la historia. ¿Te parece si cuento la mía? La transmisión se volvió loca. Los comentarios empezaron a explotar. Es ella. La mamá está aquí. Esto se va a poner bueno. Diego vio mi comentario y se puso completamente pálido. Brenda lo miró con terror. Por un momento, no supo qué hacer. Mamá, ¿eres realmente tú?, preguntó con voz temblorosa. Sí, soy yo. Y creo que es hora de que todas estas personas escuchen lo que realmente pasó esa noche de Navidad. Mamá, por favor, no hagas esto. Podemos hablar en privado. ¿En privado?
¿Como cuando me humillaste delante de toda la familia? No, Diego. Tú decidiste hacer esto público. Yo voy a responder públicamente. Los espectadores habían aumentado a más de 1500. La gente estaba compartiendo la transmisión, etiquetando a sus amigos. Era como un reality show en vivo. ¿Quieren saber lo que realmente pasó? Escribí en los comentarios. ¿Quieren escuchar las grabaciones de lo que me dijeron esa noche? Diego se levantó bruscamente de su silla. No puedes hacer eso. Esas son conversaciones privadas. ¿Privadas? Como esta transmisión donde me estás difamando delante de miles de personas. Brenda finalmente habló, con voz desesperada. Mónica, por favor. Ya sufrimos suficiente. La gente nos está juzgando, perdí mi trabajo, estamos a punto de perder la casa. Ah, ahora sí soy Mónica otra vez. Ya no soy la loca manipuladora de hace 5 minutos. Los comentarios estaban fuera de control. Había gente defendiéndome, gente atacándome, gente pidiendo que reprodujera las grabaciones. Diego, escribí, ¿quieres contarles a todos estos espectadores lo que me dijiste exactamente esa noche de Navidad? ¿Quieres repetir las palabras textuales que usaste? Mamá, ya te pedimos perdón. No, no me pidieron perdón. Me dijeron que era un malentendido, que estaban estresados, que todos nos exaltamos. Pero nunca admitieron lo cruel que fueron. En ese momento, decidí hacer algo que sabía que sería devastador para ellos. ¿Saben qué? Tienen razón. Es mejor que hablen las grabaciones. Y sin más preámbulos, comencé a reproducir el audio de la noche de Navidad a través de los altavoces de mi computadora, directo a su transmisión en vivo. La voz de Brenda sonó clara y nítida. Solo tienes envidia de mi madre. Ella sí tiene dinero de verdad. Luego la voz de Diego. Pagar las cuentas no te convierte automáticamente en familia. El silencio en su transmisión fue absoluto. Los comentarios explotaron con indignación hacia ellos. Los comentarios en la transmisión se volvieron una avalancha de críticas hacia Diego y Brenda. ¡Qué hijos tan ingratos! Pobrecita señora. Se merecen todo lo que les está pasando. Diego intentó defender lo indefendible, pero su voz sonaba desesperada y poco convincente. Esas grabaciones están sacadas de contexto, balbuceó. Hubo una discusión, todos dijimos cosas de las que nos arrepentimos. Continué reproduciendo más partes del audio. La voz despectiva de Brenda diciendo que yo era obsesiva con el dinero. Las risas crueles cuando mencioné mis sacrificios. El momento exacto cuando Diego me dijo que parecía un cajero automático quejándose. Cada segundo de audio era más devastador que el anterior. Los espectadores de la transmisión aumentaron a más de 3000 personas. La historia se estaba viralizando en tiempo real. Esto es lo que llaman una pequeña discusión familiar, escribí en los comentarios. Humillar a una madre de 67 años delante de toda su familia. Brenda intentó tomar control de la situación. Mónica, entiendo que estés dolida, pero esto no va a reparar nuestra relación. Esto solo está empeorando las cosas para todos. ¿Reparar nuestra relación? ¿Cuál relación, Brenda? La relación donde tú me tratas como basura y yo finjo que no me duele. Los comentarios eran implacables. Esa nuera es una víbora. El hijo es un malagradecido. Señora Mónica, usted hizo lo correcto. Diego finalmente perdió la compostura completamente. Ya basta, mamá. Estás destruyendo nuestras vidas. La gente nos está atacando en las calles. Brenda no puede ni salir de la casa. ¿Y cómo crees que me sentí yo cuando me atacaron esa noche en mi propia casa? Cuando me hicieron sentir como una extraña en mi propia familia. En ese momento, decidí reproducir la parte más dolorosa de la grabación, el momento cuando Diego me dijo que saliera de mi propia casa, y las palabras finales de Brenda. Gracias por aclararnos las cosas, Mónica. Ahora sabemos exactamente qué lugar ocupas en nuestras vidas. El silencio después de esas palabras fue sepulcral. Incluso los comentarios se detuvieron por unos segundos, como si todos estuvieran procesando la crueldad de lo que acababan de escuchar. Luego, los comentarios explotaron con una furia que nunca había visto. Son unos monstruos. ¿Cómo pueden tratar así a su madre?
Se merecen perder todo. Señora Mónica, no les dé ni un peso. Diego se levantó bruscamente e intentó terminar la transmisión, pero era demasiado tarde. Miles de personas ya habían grabado clips de la transmisión y los estaban compartiendo en todas las redes sociales. Antes de que pudiera cerrar la transmisión, escribí un último comentario que sabía que sería devastador. Para todos los que están viendo esto, durante 35 años trabajé como empleada doméstica para darle a este hombre la vida que yo nunca tuve. Le pagué la universidad, la boda, la casa, el carro. Gasté mis últimos ahorros en él. Y así me lo pagó. Ahora que tengo dinero propio, que no necesito seguir siendo su cajero automático, él quiere hacerse la víctima. La única víctima aquí soy yo. Diego cerró la transmisión de golpe, pero el daño ya estaba hecho. En menos de una hora, clips de la transmisión estaban circulando por toda la ciudad. Los vecinos que antes lo saludaban ahora lo señalaban con desprecio. La tienda donde Brenda había trabajado emitió un comunicado diciendo que la habían despedido por representar valores contrarios a los de la empresa familiar. Mi teléfono no paraba de sonar. Reporteros, programas de televisión, incluso productores de programas de entretenimiento querían entrevistarme. La historia había trascendido las fronteras locales y se estaba convirtiendo en un fenómeno nacional. Esa noche, decidí cancelar la conferencia de prensa que había planeado. Ya no era necesaria. La transmisión en vivo había logrado más de lo que cualquier evento formal hubiera conseguido. Al día siguiente, me despertó una llamada de Ezequiel. Señora Mónica, ¿vio las noticias? La historia salió en programas nacionales. Están llamando a Diego, el hijo más ingrato del país, punto. Encendí la televisión y efectivamente, mi historia estaba en todos los canales. Programas matutinos, noticieros, shows de entretenimiento. Todos hablaban del caso de la empleada doméstica millonaria y su hijo ingrato. Lo más impactante fue ver que habían conseguido entrevistas con mis antiguas patronas. La señora Carmen, para quien había trabajado durante 15 años, estaba en televisión defendiéndome. Mónica es la mujer más trabajadora y noble que he conocido, decía Carmen en la entrevista. Jamás faltó un día al trabajo, siempre estaba preocupada por juntar dinero para su hijo. Ver cómo la trataron es desgarrador. Otra de mis expatronas también había sido entrevistada. Mónica se sacrificó toda la vida por ese muchacho. Trabajaba en 3 casas simultáneamente para pagarle los estudios. Nosotras la víamos llegar exhausta, pero siempre con una sonrisa porque sabía que estaba construyendo el futuro de su hijo. Los testimonios siguieron durante toda la mañana. Mis antiguos jefes, vecinos, incluso el tendero de la esquina donde compraba durante años, todos contando historias de mis sacrificios por Diego. Pero lo que más me impactó fue una entrevista que le hicieron a la hermana de la señora Esperanza, la mujer que me había dejado la herencia. Mi hermana Esperanza siempre decía que Mónica era como una hija para ella, explicaba la mujer. Los últimos años de su vida, Mónica no solo era su empleada, era su compañía, su confidente, su familia. Por eso le dejó esa herencia. Porque sabía que Mónica la había cuidado con amor genuino, no por interés. Mientras veía las noticias, mi teléfono sonó. Era un número que no reconocía. ¿Señora Mónica? Habla María García, del programa Justicia para Todos. Quisiéramos invitarla a nuestro programa para contar su historia completa. Durante los siguientes días, las invitaciones no pararon de llegar. Programas de radio, televisión, incluso una editorial que quería que escribiera un libro sobre mi experiencia. Mientras tanto, la vida de Diego y Brenda se desmoronaba públicamente. Las redes sociales los habían convertido en parias sociales. Brenda no conseguía trabajo en ningún lado porque su nombre estaba asociado al escándalo. Diego había perdido varios clientes en su trabajo como ingeniero porque las empresas no querían estar asociadas con alguien que había maltratado a su madre anciana. El banco finalmente ejecutó la hipoteca de su casa. Los vieron salir con sus pertenencias en cajas, mientras los vecinos los grababan y subían los videos a redes sociales. Los comentarios eran despiadados. Se lo merecen. Karma divino. Ahora van a saber lo que es no tener a mamá. Una semana después de la transmisión viral, recibí una llamada inesperada. Era Celia, la madre de Brenda. Señora Mónica, por favor. Mi hija está destruida. Diego está deprimido.
Están viviendo en mi apartamento de un cuarto, durmiendo en el suelo. ¿No cree que ya han sufrido suficiente? ¿Suficiente? ¿Después de una semana? Yo sufrí 35 años. Celia, ellos crearon esta situación. Ellos eligieron humillarme públicamente. Ahora están enfrentando las consecuencias de sus actos. Pero están pensando en el divorcio. Brenda dice que no puede más con la presión social. ¿Es eso lo que quiere? Destruir completamente su matrimonio. La verdad era que no sabía lo que quería. La venganza había sido más satisfactoria de lo que esperaba, pero también más devastadora. Ver su destrucción pública me daba una sensación agridulce. Era justicia, pero también era doloroso ver sufrir al hijo que había criado con tanto amor. Esa noche, mientras miraba la ciudad desde la terraza de mi suite, reflexioné profundamente sobre todo lo que había pasado. La venganza había sido completa, devastadora, pública. Diego y Brenda habían perdido todo: la casa, el trabajo, la reputación, la dignidad. Pero algo dentro de mí no se sentía completamente satisfecho. Tal vez era porque, a pesar de todo, Diego seguía siendo mi hijo. El mismo niño que había cargado en brazos cuando tenía fiebre, el mismo que había consolado cuando tuvo pesadillas, el mismo por quien había sacrificado todo durante 35 años. Pero entonces recordaba sus palabras exactas: pagar las cuentas no te convierte en familia. Y la satisfacción volvía a llenarme. Al día siguiente, Ezequiel me llamó con noticias que no esperaba. Señora Mónica, Diego quiere retirar su defensa en la demanda. Está dispuesto a aceptar la responsabilidad completa y pagar los $100,000 por daños morales. ¿$100,000? ¿Con qué dinero? Está en la ruina total. Dice que va a conseguir un préstamo, que va a vender todo lo que le queda, que va a trabajar día y noche hasta pagarlo. Solo quiere que esto termine. La ironía era perfecta. El hombre que me había dicho que era un cajero automático ahora estaba dispuesto a endeudarse hasta el cuello para pagarme. El que había despreciado mi dinero ahora me suplicaba con el suyo. Pero entonces Ezequiel me dijo algo que me sorprendió. También me pidió que le diera un mensaje personal. Dice que entiende si usted nunca lo perdona, que acepta que destruyó la relación con la única persona que realmente lo amó. Dice que no está pidiendo perdón porque sabe que no se lo merece. Solo quiere pagarle lo que le debe y desaparecer de su vida para siempre. Desaparecer de mi vida para siempre. Durante semanas había fantaseado con esas palabras, pero ahora que las escuchaba, me dolían más de lo que esperaba. Esa tarde decidí hacer algo que nadie esperaba. Tomé un taxi hasta el apartamento de Celia, donde sabía que Diego y Brenda estaban viviendo. Era un edificio viejo, en un barrio que había conocido muy bien en mis días de empleada doméstica. Toqué la puerta del apartamento 3B. Celia abrió con cara de sorpresa total. Señora Mónica, ¿qué hace aquí? Vengo a hablar con Diego. Por última vez. Diego apareció detrás de Celia. Se veía completamente diferente. Había perdido peso, tenía ojeras profundas, el cabello despeinado. Parecía un hombre que había envejecido 10 años en 2 semanas. Mamá, murmuró con voz quebrada. No esperaba verte. Necesitamos hablar. A solas. Salimos al pequeño balcón del apartamento. El contraste con mi suite de lujo era brutal. 2 semanas antes, él vivía en una casa de 3 recámaras y yo en una casita humilde. Ahora las posiciones se habían invertido completamente. ¿Cómo estás?, le pregunté, aunque la respuesta era obvia. Destruido, respondió sin intentar fingir. Completamente destruido. Perdí todo, mamá. La casa, el trabajo, los amigos, la reputación. Brenda me va a dejar. Dice que no puede más con la presión social. Y todo por una noche de diciembre, cuando decidiste humillar a tu madre. Lo sé y lo acepto. No estoy aquí para pedirte compasión o perdón. Sé que no los merezco. Me sorprendió escucharlo tan diferente. No había rastro de la arrogancia de antes, de la superioridad, del desprecio. Era un hombre quebrado que finalmente entendía las consecuencias de sus actos. ¿Qué quieres entonces? Quiero que sepas que entendí. Entendí lo que me quisiste enseñar. Entendí lo que se siente estar solo, sin dinero, sin apoyo, sin familia.
Entendí lo que tú viviste todos estos años mientras yo te daba por sentada. Sus palabras sonaban genuinas, pero ya era demasiado tarde para las lecciones aprendidas. También quiero pedirte algo, continuó. Cuando pague los $100,000 de la demanda, quiero que nos consideres completamente en paz. Que nunca más tengas que ver mi cara si no quieres. Que puedas vivir tu vida en paz, con tu dinero, sin la carga de un hijo ingrato. ¿La carga de un hijo ingrato? ¿Eso creía que era para mí? Diego, tú nunca fuiste una carga. Fuiste mi proyecto de vida, mi razón de existir, mi orgullo más grande. Por eso dolió tanto que me trataras como me trataste. Las lágrimas empezaron a rodar por sus mejillas. Mamá, arruiné todo. Arruiné la relación con la única persona que me amó incondicionalmente. Y lo peor es que no puedo culpar a nadie más. No puedo decir que fue culpa de Brenda, o del estrés, o de las circunstancias. Fui yo quien eligió tratarte mal. Por primera vez en 2 semanas, sentí una pizca de compasión por él. Pero no era suficiente para borrar 35 años de sacrificios reducidos a manipulación. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto, Diego? Que tardaste en perderlo todo para darte cuenta de lo que tenías. Lo sé, mamá. Y por eso no te voy a pedir que me perdones. Solo te voy a pedir que seas feliz. Que uses tu dinero para vivir la vida que te mereces. Que viajes, que te consientas, que hagas todo lo que no pudiste hacer por estar cuidándome a mí. Sus palabras me conmovieron más de lo que esperaba. Era la primera vez en su vida adulta que pensaba en mi bienestar sin mezclarlo con sus propias necesidades. ¿Y tú qué vas a hacer? Voy a conseguir trabajo donde sea, haciendo lo que sea. Voy a pagar la demanda aunque me tome años. Y voy a aprender a vivir con las consecuencias de mis actos. En ese momento, tomé una decisión que me sorprendió a mí misma. Diego, no voy a aceptar el dinero de la demanda. Me miró confundido. Pero mamá, no lo necesito. Tengo más dinero del que puedo gastar en lo que me queda de vida. Y no quiero que el resto de tu existencia esté marcada por una deuda conmigo. Entonces, ¿qué quieres? Quiero que aprendas a ser un hombre de verdad. Que construyas tu vida con tus propias manos, sin depender de nadie. Que evalúes lo que tienes mientras lo tienes. Y que nunca vuelvas a tratar mal a alguien que te ama. Eso significa que me perdonas. Lo miré directamente a los ojos antes de responder. Eso significa que te libero de la deuda económica. La deuda emocional va a ser algo con lo que tendrás que vivir el resto de tu vida. Me levanté para irme, pero antes de salir del balcón, me volteé hacia él una última vez. Diego, durante 35 años fui tu madre. Desde hoy, eres libre de ser tu propio hombre. Úsalo sabiamente. Salí del apartamento sin mirar atrás. En el taxi de regreso al hotel, reflexioné sobre lo que acababa de hacer. No había perdonado realmente, pero había liberado. Había cortado las cadenas que me ataban a una relación tóxica, pero también había cortado las que me convertían en su eterna salvadora. Esa noche llamé a Ezequiel para retirar oficialmente la demanda. Al día siguiente, compré una casa pequeña pero elegante en un barrio tranquilo, lejos de todos los recuerdos dolorosos. Era hora de comenzar la vida que nunca me había permitido tener. 6 meses después, mientras tomaba café en el jardín de mi nueva casa, reflexioné sobre todo lo vivido. Diego había conseguido trabajo como ingeniero en otra ciudad. Brenda lo había dejado, tal como había amenazado. Él estaba reconstruyendo su vida desde cero, sin ayuda de nadie, aprendiendo finalmente el valor de la independencia. No me arrepiento de haberlo adoptado cuando era niño. Solo lamento no haber comprendido antes que la bondad nunca debe practicarse a costa de la autodestrucción. A los 67 años, finalmente aprendí que el amor propio no es egoísmo, es supervivencia.